Ya, buenos días queridos hermanos sobrevivientes de Jerusalén. Promesa es deuda. Hace algún tiempo les había prometido que iba a crear un canal en YouTube para disfrutar de la lectura juntos, para los que les gusta leer o los que quieran escucharme, si es que no tienen el hábito de la lectura. Voy a empezar, mejor dicho, vamos a empezar con el Inca Garcilaso de la Vega, que en realidad ya lo he estado leyendo, el Inca Garcilaso de la Vega. Lo encontré en el internet, el PDF, si gustan lo pueden buscar. Comentarios reales, el Inca Garcilaso de la Vega. Lo imprimí para mayor facilidad, porque estar leyendo también mucho tiempo en la computadora, los ojos se agotan, se empiezan a secar, empiezas a tener problemas de ojo seco. Así que mejor lo imprimo, lo leo y cuando quiero también le puedo dar una repasadita. En realidad yo ya estoy en la página 134, pero vamos a volver a leer y eso me vale también como un recordar, es un repaso, porque voy a necesitarlo para un trabajo futuro que tengo planeado hacer sobre un tema donde voy a extraer algunos datos de comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. También voy a sacar de Cieza de León y otros personajes que luego iremos leyéndolo también juntos. Para los que no tienen el hábito de la lectura, yo les recomiendo que no empiecen a leer de golpe. Es como querer correr 4 o 5 cuadras de golpe. Es imposible, les puede dar un infarto. Igual para leer. Hay personas que me comentan que cuando leen se quedan dormidos. Claro, porque su cerebro no está habituado a leer. Entonces se agota. Entonces poco a poco, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, y cuando se den cuenta ya acabaron un libro. Es cuestión de ir adaptando el cerebro a leer para que se vaya acostumbrando. Ya, bueno, busquen un lugar cómodo en la casa, tranquilo, su rinconcito de la lectura, creen su rinconcito de la lectura, cosa que es el lugar donde ya se predisponen para leer y se hace agradable ese momento. Un lugar iluminado, calmado, tranquilo, donde no esté pasando la gente, entonces se sientan y leen. Ya, vamos a empezar a leer sobre Bueno, casualmente, ahora que lo recuerdo, hace unas semanas, bueno, para los que no saben, yo estoy estudiando antropología en la universidad, en la San Marquitos. Y hemos tenido exposiciones. Y bueno, a mí me tocó hablar sobre la galgada. A un compañero le tocó, a un grupo, mejor dicho, le tocó hablar sobre el Inca Garcilaso de la Vega y al parecer el profesor como que se le olvidó o se confundió tal vez cuando el compañero mencionó que Garcilaso de la Vega cuando era niño leía el quipu. Y el profesor le dijo, no, eso es imposible, no puede ser. Bueno, ahora que he estado leyendo, pues sí leí el quipu, Garcilaso de la Vega, el Inca, porque su papá también se llamaba Garcilaso de la Vega, por eso hace esa distinción de Inca Garcilaso de la Vega. En realidad su verdadero nombre no era ese. Ya bueno, la cosa que sí leí el quipu, hablaba quechua obviamente, porque estaba en un ambiente donde hablaban quechua. Así que vamos a empezar con el prólogo donde nos cuenta sobre sus primeros años, sus años de formación de Garcilaso de la Vega. Ya, empecemos. A ver, años de formación. El Inca Garcilaso, como lo dice él mismo, en varios pasajes de su obra, nació en el Cusco el 12 de abril de 1539. Hijo mestizo del capitán español de ilustre alcurnia Garcilaso de la Vega y de la paya o princesa incaica Chimpu Oquio. Ah, por cierto, yo no hablo quechua, así que las palabras en quechua no me van a salir muy bien para los que ya hablan quechua. Me inscribí en un curso de quechua, así que en unos meses sí voy a hablar quechua. Ya, prosigamos. El nombre que se le impuso no fue el del padre, con el que ha pasado a la historia y a la gloria, sino el de algunos de sus antepasados de la rama paterna, Gómez Suárez de Figueroa. Ese es el nombre del Inca Garcilaso de la Vega, su nombre que está inscrito. Gómez Suárez de Figueroa. Su padrino de bautismo fue Francisco de Almendras, el hombre principal y rico, pero violento y tempestuoso, que acabó ajusticiado durante la rebelión de Gonzalo Pizarro, y su padrino de confirmación lo fue el ostentoso encomendero o vecino del Cusco, Diego de Silva.
a quien le atribuye la crónica rimada de la conquista de la Nueva Castilla, y cuyo padre fue el famoso y ornamentado Feliciano de Silva, el autor de libros de caballería citado y satirizado en El Quijote de Cervantes. Ya. El capitán y la paya, subtítulo. Esta doble vertiente del niño mestizo y la trascendencia de los años en que le tocó venir al mundo, con la violenta y destructiva, pero al mismo tiempo fecunda y creadora, incorporación del imperio de los incas a la cultura del occidente, a través de las armas, las creencias, los sentimientos y las normas de España, fueron sin duda decisivos para su formación espiritual. Su padre y capitán Garcilaso de la Vega nació en Badajoz de Extremadura alrededor del año 1500. Fue una rama del árbol genealógico que ya había dado brillantes frutos en la literatura y las armas de Castilla. Por su madre, Blanca de Sotomayor, se hallaba entroncado con el ilustre Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, una de las voces líricas más puras de las tierras de España. Era sobrino de su homónimo Garcilaso, el poeta toledano, renovador con Juan Boscán de la literatura en verso castellano, y era deudo también, aunque menos cercano, de Fernando Pérez de Guzmán, del canciller, pero López de Ayala. Supongo que aquí se han confundido, debe decir Pedro. Pedro López de Ayala, de Gómez Manrique y del insigne Jorge Manrique, autor de las inmortales copias a la muerte de su padre. Como por el lado paterno tenía asimismo sangre del enamorado poeta y caballero García Sánchez de Badajoz, quiere decir que en el capitán que pasó al Perú se unían los nombres más valiosos de la Edad Media y del Renacimiento en España, y que en su retoño americano no era extraño que volviera a lucir el refinamiento señoril, la mesura, el gusto y la síntesis, la integración y la armonía. En cuanto a Chimpuocchio, su mamá, era hija de Hualpa-Túpac y de la paya Cusi Chimpu, y por lo tanto nieta del emperador Túpac Inca Yupanqui, sobrina del insigne Huayna Cápac. Una persona de mucha alcurnia era, bajo cuyo gobierno alcanzó el imperio de los incas su mayor extensión geográfica, y prima de los dos últimos emperadores del Tahuantinsuyo, los medios hermanos y rivales Huáscar y Atahualpa. Años de la infancia. Los azares no solo de la conquista, puesto que el capitán Garcilaso llegó al Perú cuando ya se había ganado la tierra y el gobernador don Francisco Pizarro había quebrantado la impetuosa reacción del Inca Manco, sino de las guerras civiles de los conquistadores y del conflicto de estos mismos con los propósitos crecientes de centralización de la corona, marcando su huella inevitable en la formación de los hijos mestizos. En cuanto a Gómez Suárez, se sabe por él mismo que la primera lengua que habló fue el quechua. Gómez Suárez es el Inca Garcilaso de la Vega, acuérdense. La lengua que él habló fue el quechua o runasimi de su madre, la lengua que mamé en la leche, y que desde sus primeros años aprendió a manejar los hilos trenzados y de colores de los quipus. ¿Ves? Sí, sabía leer el quipu, que era la manera de contar de los incas. En el hogar cusqueño, la vieja casona que aún se conserva restaurada y que correspondió al capitán Garcilaso, al parecer en 1542, después del ajustamiento del almagrista Pedro de Oñate, en el torbellino de las guerras civiles, el niño cusqueño se sentía entrañablemente vinculado a su madre y escuchaba con apasionada avidez los relatos de sus parientes de sangre imperial en estos años del trágico ocaso del Incario. De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las cosas presentes, lloraban sus reyes muertos enajenados, su imperio, y acababa su república.
Estas y otras semejantes pláticas tenían los incas y payas en sus visitas, y con la memoria del bien perdido siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: tocósenos el reinar en vasallaje. Ya. A los relatos orales de ellos, después en edad más crecida, me dieron larga noticia de sus leyes y gobierno. Se unía la emocionada imagen de lo que él podía observar por sí mismo. Todavía hasta los 12 o 13 años de su edad se conservaban, aunque descaecidas, algunas costumbres y fiestas del imperio. Las ceremonias viriles del guaraco o iniciación militar de los jóvenes, las fiestas del situa o la purificación, mientras los espectadores comían el sanku y esperaban que llegara la noche para ahuyentar a los malos espíritus con las antorchas llamadas pancuncu. Son palabras en quechua. El alegre barbecho en los bancales del Campata, entre los gritos del Ayi, que es triunfo o victoria. Ya los aprenderé a pronunciar. Más tarde fue la solemne visita a su deudo el inca Sayri Tupac, que entró en el Cusco después de su concierto con el virrey Hurtado de Mendoza, a quien le dio sus manos a besar y le hizo beber, como en un rito, un poco de chicha de maíz. Años después, y ya al salir del Cusco, otra impresión profunda: las momias embalsamadas de los incas que le hizo ver el licenciado Polo de Ondegardo como una sombra del poder imperial. Y en todo instante los paseos juveniles por el campo, el hallazgo de misteriosos tesoros escondidos, las correrías por entre las piedras gigantescas de la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas grandezas son increíbles. ¿A quién no las ha visto? Son increíbles a quien no las ha visto. Y al que las ha visto y mirado con atención, le hacen imaginar y aún creer que son hechas por vía de encantamiento. La vinculación sentimental con su madre y con el mundo de su madre, tan decisiva en sus años infantiles, no afectó, sin embargo, su incorporación irreversible al mundo social y cultural que representaba su padre, el capitán. Es cierto que, como todos los conquistadores entonces, y más los que tenían figuración política e importancia económica, el capitán Garcilaso se hallaba frecuentemente ausente de su casa cusqueña. Unas veces eran las contiendas civiles que les llevaba a cabalgar constantemente, a guerrear o a escapar. En ocasiones más pacíficas eran las visitas de en ocasiones más pacíficas era la visita de sus encomiendas para recoger los frutos de sus tierras y vigilar el trabajo de los indios. El pequeño mestizo vio así cómo su padre partía aceleradamente a Lima cuando la rebelión de Gonzalo Pizarro, como el desafortunado Hernando Bichicao, cañoneaba su casa desde la fronteriza catedral. Como Diego Centeño, con las tropas realistas, hacía su entrada en el Cusco antes de su derrota de Guarina, con que Boato Gonzalo Pizarro lucía su pendón de rebeldía y Francisco de Carvajal iba y venía en su mula Bermeja. Hay un congresista aquí en nuestro Jerusalén que se apellida Bermejo. Tendrá algo que ver con eso, ya. Con su mula Bermeja, con su albornoz, esa palabra no la conozco, con su albornoz morado que le cubría a la morisca. Y como solo unos meses después el pacificador don Pedro de la Gasca celebraba desde el correndoncillo largo y angosto de la casa de Garcilaso las fiestas por las victorias sobre el mismo Gonzalo de Saquizahuana, con X todo, ¿ah? En tales condiciones era poco lo que se podía esperar de la educación de los niños mestizos. El mismo Gómez Suárez iba a contar más adelante que tuvo como ayo al siempre leal Juan de
Alcobaza, que estudió las primeras letras castellanas en lo que se llamaba gráficamente el Beaba. El Beaba, lo que nosotros conocemos como el alfabeto, ahí le decían el Beaba, que pasó luego por varios sobresaltos, con 5 o 6 preceptores de latinidad, hasta que a él y a sus otros hijos de vecinos les enseñó con más sosiego el canónigo Juan de Cuéllar. Ese apellido también lo hemos escuchado aquí en nuestro Congreso. Pérez de Cuéllar, ¿se acuerdan? Él fue el primer premio Nobel de la Paz y ahora su hija es congresista, si no me equivoco. ¿Congresista o ministra? Creo que es ministra. Ya, Juan de Cuéllar, que soñaba con ver algunos de ellos en la Universidad de Salamanca. El hijo del capitán Garcilaso iba a decir después que no alcanzó sino una poca gramática, que a lo escaso que comprendió de la lengua latina fue en el mayor fuego de las guerras de mi tierra, entre armas y caballos, pólvora y alcabuces, de que supe más que de letras. Aprendió más de letras que de alcabuces. Pero la letra latina, no estamos hablando de leer el quipu, por eso creo que el profesor se confundió. O sea, aprendió poco a leer la letra latina, pero él desde niño ya leía el quipu, porque le enseñaban los que estaban con él cuando él era niño allí en el Cusco, porque recordemos que su mamá pertenecía a la familia real, era una descendiente de la nobleza. Ya. Bueno, lo dejamos ahí por ahora para que no se agoten y luego seguimos. Nos quedamos en la página donde el subtítulo que dice Años de Mocedad. Ya, ahora sí. Respiren y luego la seguimos.